¿Cómo está, mi hermano? Dios le bendiga. Es un gusto estar con usted. Y es un gusto que usted esté con nosotros. De verdad nos da mucho gusto que nos esté siguiendo durante estas transmisiones. Es importantísimo para nosotros que se conecte, que nos siga a través de Iglesia Ríos. De verdad que nos honra mucho verlos conectados, nos honra mucho ver que están con nosotros. Nos honra bastante ver que lo que estamos haciendo no está siendo en vano, que usted se está conectando, que usted está viendo estos videos y de verdad nos da mucho gusto. En especial hay ciertas personas que yo he visto que han buscado siempre estar, ahí conectados. Y de una vez quiero mandarle saludos, si está ahorita conectado también con nosotros, a nuestro hermano Humberto, que siempre está ahí fiel, checándonos. Ahí vemos sus comentarios, le respondemos. Un saludo a usted, a nuestra hermana Luisa. Luisa siempre ahí etiquetando gente, siempre ahí poniendo la forma de conectarnos con más personas. Hay muchas otras personas que se han conectado y nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros. De verdad nos da gusto que comenten ahí. Nuestra hermana Gris también siempre ahí compartiéndolo en vivo y eso nos honra, de verdad realmente nos honra que estén ahí al pendiente, que estén ahí escuchando la palabra, que estén con nosotros. Hay muchas otras personas más, yo sé que se me han pasado personas que siempre están conectados, pero de verdad síganse conectando, sigan compartiendo las transmisiones. Es un honor para nosotros que estén atentos a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros estamos transmitiendo. Y entonces, nos complace realmente saber que lo que estamos haciendo no es en vano, que lo que estamos haciendo es para Dios y para que usted pueda tener una conexión, una iglesia en casa, una reunión en casa. Entonces, vaya ahí donde esté con su familia, agarre su café, agarre si tiene ahí su panecito, traiga a su familia, si puede poner la transmisión en la televisión, póngala para que puedan ver. Y si está viendo la transmisión, me gustaría que tome una foto de la transmisión y nos la envíe a Iglesia Ríos, o la suba a uno de sus estados en sus redes sociales y nos etiquete como Iglesia Ríos. Eso nos honraría mucho. Entonces, pues vamos a iniciar en este jueves con un poco de frío, pero aquí lo importante es que vamos a arrancar. Hemos estado avanzando durante este mes en el libro de Primera de Corintios y hemos avanzado hasta el capítulo 4. En las últimas 3 semanas yo he estado dando lo que es el capítulo 2, 3 y 4. Esta semana correspondería al capítulo 5. Sin embargo, nos vamos a brincar el capítulo 5 y queremos irnos hasta el capítulo 11. En el capítulo 11, ¿por qué hasta el capítulo 11? Porque el capítulo 11 trata el tema acerca de la Santa Cena. De verdad nos gustaría que estuviéramos todos siempre aquí en Iglesia Ríos, siempre hacemos la Santa Cena para esta fecha. Como algo solemne, como algo importante. Realmente es una fecha importante recordar a través del pan y del jugo de uva, recordar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Entonces, ahorita pues no podemos hacerlo juntos, no podemos reunirnos juntos, pero le insto a que en su casa, en su hogar, haga la Santa Cena, lleve la Santa Cena a cabo con su familia. Ahorita el apóstol Pablo deja unas instrucciones bien específicas acerca de cómo hacerlas. Así que basados en este capítulo, usted puede hacer la Santa Cena en casa. Usted puede dar gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo por nosotros y recordarlo a través de esta cena que es la Santa Cena a través del pan y el vino. Entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo 11, aunque no arranca en sí con el tema de la Santa Cena, cierra el capítulo con la Santa Cena. Vamos a ir viendo algunos puntos muy interesantes de este capítulo. Es un capítulo largo, pero muy interesante. Así es que para arrancar esto, vamos a arrancar con una oración. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar de la siguiente forma. Señor, agradecemos tu presencia en este lugar y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sabemos, Padre, que la iglesia no es un lugar, sino que la iglesia somos nosotros. Y Padre, queremos que tú estés con nosotros en cada uno de los lugares donde nos estamos reuniendo a través de una transmisión en vivo. Señor, como la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos que se reunían en las casas y partían el pan y tenían todas las cosas en común, queremos, Señor, ser un solo cuerpo en ti y tener todas las cosas en común.
Padre, agradecemos que tú nos sigues permitiendo conectarnos, aunque sea por un medio digital, pero que saber que estamos unidos porque somos una gran familia en Cristo, no solamente en Iglesia Río, sino a través de todas las iglesias y todos los templos en nuestra ciudad que hacen transmisiones, y ver cientos y miles de hermanos conectados a través de diferentes transmisiones en nuestra ciudad. Eso se agradece, Señor, y agradecemos que tú estás en medio de todo esto. Mando ángeles alrededor de cada familia que está viendo esta transmisión y que está viendo esta plática, Señor. Sé tú hablando a través de mí, que sean tus palabras, Señor, moviéndose, sea tu presencia obrando en cada uno de nosotros. Permíteme, Padre, hablar únicamente lo que tú quieres que yo hable. No me permitas diluir el mensaje y decir menos de lo que tú quieres que yo diga, pero tampoco me permitas, Señor, hablar más y agregar algo a lo que tu palabra no dice. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mi hermano, ahí en su lugar, abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a iniciar Pablo, vamos a tocar varios puntos controversiales a través de las diferentes denominaciones. Y si puede abrir su Biblia digital, su Biblia física, ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a comenzar con el versículo 1. El versículo 1 de Primera de Corintios, capítulo 11, dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo arranca con algo importante, son unas cuantas palabras, pero Pablo las hace importantes. Entonces, cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, Pablo sabía que estaba siguiendo a Jesús. Pablo sabía que él estaba haciendo las cosas bien. Pablo sabía que él estaba siguiendo la palabra de Dios. Y entonces Pablo no dudó en decirle a los corintios, no dudó en decirle, ¿sabes qué es? Imítenme a mí, imiten lo que yo hago, imiten lo que yo soy, imiten lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿cuán pocas personas hoy en día están dispuestas se atreven a decir esas palabras que dijo Pablo? Sean imitadores de mí, imiten lo que yo hago. Hoy en día es muy sencillo, por el compromiso, por el no quedar mal con las personas, decir, no me imites a mí, imita a Jesús. Y es bueno, o sea, eso es cierto, tenemos, a final de cuentas, todos rendimos cuentas con el Señor Jesucristo, pero Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito a Jesús. Hoy en día, por el compromiso, decimos que todos miren a Jesús, pero a final de cuentas nosotros también debemos ser ejemplo hacia los demás seguidores de Jesucristo. Y no nomás hacia los demás seguidores de Jesucristo, sino a quienes no siguen a Jesucristo principalmente, para que ellos miren en nosotros a Jesucristo. Por eso Pablo lo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, imítenme a mí. A lo mejor no tenemos una Biblia física, a lo mejor no tenemos el Nuevo Testamento todavía, que en ese punto no existía el Nuevo Testamento. Entonces por eso Pablo les dice, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, sean como yo soy. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que estoy siguiendo a Jesucristo. Y esa debería ser nuestra filosofía de vida como cristianos. Si estamos seguros de que estamos siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, con gusto podemos decirle a otras personas que nos imiten a nosotros como nosotros estamos imitando a Jesucristo. Ahora, ¿cuánto más de otras personas ajenas? Más los de nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, poderles decir, imítenme a mí, sean como yo soy, porque yo estoy siguiendo a Jesucristo, y que en ellos se encuentre un honor en imitar y hacer lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios. Ahora, el versículo 2 dice de la siguiente forma: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjese bien, dice Pablo, les alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como las entregué. Muy posiblemente Pablo ya había entregado otras cartas anteriores a los corintios, o en su defecto Pablo ya había dejado instrucciones directamente cuando fue y les predicó el evangelio por primera vez. Y entonces Pablo viene y les dice, ¿saben qué? Les alabo esta parte. Ahora, como liderazgo, y todos los que me están viendo son líderes en alguna parte, ya sea líder con su familia, líder en su escuela, líder en cualquier parte, y si no ha sido líder, va a ser líder en algún punto de su vida. Entonces, como liderazgo,
tenemos que aprender lo que hace Pablo. Pablo, en el libro de Corintios, la mayor parte del libro de Corintios son reprensiones. O sea, son regaños, los está regañando. Desde que comienza a darle cachetada tras cachetada a los pobres corintios, bien merecida, claro. Y entonces, en este punto, Pablo, en el capítulo 11, si bien viene reprensión tras reprensión, en este punto dice, les alabo, corintios, porque han seguido mis instrucciones. Es decir, Pablo sabía reprender cuando era necesario reprender. Pablo decía, te estoy reprendiendo, lo regañaba cuando era necesario, pero también alababa y también daba elogios donde era bien merecido. No todo eran puros regaños. Pablo decía, ok, eso está bien y eso está mal. Les alabo lo que está bien y les reprendo en donde está mal. Eso tenemos que aprenderlo como líderes. Muchas veces los líderes cometemos errores de reprender en el lugar incorrecto y de alabar en el lugar incorrecto. Un refrán, un proverbio dice que tenemos que reprender en lo oculto, pero tenemos que elogiar y felicitar en lo público. Y muchas veces nosotros reprendemos en lo público y elogiamos en lo privado, y tiene que ser al revés. Eso lo tenemos que aprender como liderazgo. Ahora, dice el versículo, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjese bien, Pablo con estas palabras ha hecho un fundamento en la enseñanza cristiana para todos los tiempos. Pablo dice que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, pero Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, en su sentido general, cabeza se entiende como el liderazgo, como autoridad. Por eso dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la autoridad de todo varón. Entonces, en su gran plan para las épocas, algo que Dios busca de los hombres es su sumisión voluntaria. Jesucristo dice, ok, yo soy la cabeza del varón. Okay, Cristo es la autoridad del varón. Y Cristo está buscando una autoridad y una sumisión voluntaria de todos los hombres. Él está diciendo, quiero que estén en sujeción a mí voluntariamente. No estamos obligados a estar bajo sujeción de Cristo. Lo hacemos voluntariamente por amor al sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y lo puede decir porque observen que tanto Dios el Padre como Dios el Hijo Jesucristo son iguales en un estatus de poder, en un estatus de divinidad. Son iguales. Cristo está sujeto al Padre, aunque están en el mismo estatus y son la misma persona. Cristo está sujeto al Padre, y entonces Jesucristo dice, ahora ustedes en amor, sujétense a mí, no porque yo los esté obligando, sino porque en amor voluntariamente quieren estar sujetos. Y ese mismo marco es el mismo marco que tienen las mujeres hacia sus esposos en este tema, que dice el varón es la cabeza de la mujer. La mujer también tiene que sujetarse a su varón, a su esposo. En el caso de las mujeres, a sus padres, en las mujeres solteras. Sujétense como el hombre está sujeto a Cristo y como Cristo está sujeto al Padre. No porque el hombre tenga más valor o porque la mujer sea inferior. Porque, repito, Cristo y el Padre tienen el mismo valor, tienen el mismo poder, tienen la misma autoridad, pero aún así Cristo se sujetó al Padre. Se hizo una sumisión voluntaria ante el Padre. Entonces, basados en eso, es necesario entender que estar bajo autoridad no es lo mismo que ser inferior. Repito, Jesús estaba totalmente bajo la autoridad de Dios Padre, a pesar de que Él es igual a Dios. Cuando Dios dice a las mujeres de la iglesia que reconozcan el liderazgo de los hombres, no es porque las mujeres sean desiguales o inferiores, o porque los hombres sean superiores. Somos iguales, y de hecho en el siguiente versículo lo aclara, pero Dios dejó un orden en el que Dios Padre es la autoridad máxima y a Él se le sujeta Cristo y a Cristo se le sujetan los hombres y a los hombres las mujeres. Entonces, dice el versículo del 4 al 6, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que ni se hubiese rapado. Perdón, aquí no alcancé a leer bien. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Fíjese bien. Afrenta a su cabeza, hablando del hombre, y afrenta a su cabeza, hablando de la mujer. Entonces,
Por causa de este orden de autoridad es inapropiado para los hombres que oren con la cabeza cubierta y para las mujeres que oren con la cabeza descubierta. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, la idea de la cabeza cubierta era importante en esta y en muchas culturas antiguas. Pablo está hablando de esta cultura en específico de los corintios, de que se cubran la cabeza las mujeres, porque en ese tiempo toda la mujer que se cubría la cabeza estaba diciendo estoy bajo la autoridad de un hombre. Eso significaba que estaba bajo autoridad. Y todo el hombre que no se cubría la cabeza, el hombre que no se cubría la cabeza estaba diciendo estoy bajo autoridad también. Y si entraba un hombre a algún lugar y se cubría su cabeza, eso era simbolismo de que él no estaba bajo ninguna autoridad en ese lugar, de que nadie en ese lugar representaba una autoridad para el hombre. Por eso es que Pablo, en esta costumbre que era tanto para griegos y para romanos, les dice a los hombres, ustedes no se cubran la cabeza cuando estén orando, y ustedes mujeres no entren a orar sin cubrirse la cabeza, porque en esta costumbre ninguna mujer salía sin cubrirse la cabeza, y las mujeres que no se cubrían la cabeza eran tomadas por prostitutas. Por eso que Pablo les dice, si no se van a cubrir la cabeza, pues mejor rápense, como lo hacen. Esa era otra costumbre de los griegos y de los romanos. A la mujer que la sorprendían en adulterio, o la mujer que practicaba el adulterio, le rapaban su cabeza como castigo y como señal de que era adúltera. Entonces Pablo les dice, si a ustedes no quieren ponerse un velo o no quieren cubrir su cabeza, entonces mejor rápense. Porque es lo mismo que si estuvieran en adulterio, que si estuvieran en prostitución. Y si les da vergüenza raparse, o si les da vergüenza tener su cabello corto, entonces mejor pónganse velo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, nada de esto es una regla que se extienda a todos los cristianos, sino que es deber de los ministros al orar y predicar que practiquen o no los hábitos culturales a la luz de las Escrituras. No está mal continuar los hábitos culturales, porque aquí en México tenemos ciertas culturas, y usted cruza aquí a Estados Unidos y la cultura cambia. A lo mejor no se ve una muy marcada cambio en la cultura, pero cambia en algo. Usted vaya de aquí de Baja California y viaje a Sonora, a Sinaloa, incluso estados más al sur, a Zacatecas, a la Ciudad de México, y la cultura cambia. Entonces, como ministros y como predicadores, tenemos que ver qué parte de las costumbres de la cultura donde vamos no están en contra de lo que dice la Escritura. Y si no están en contra, podemos continuarlas practicando sin ningún problema, a menos que haya alguna práctica que vaya en contra de la palabra de Dios, es que tenemos que eliminarla por completo. Pero si esta parte de la cultura no contradice la palabra, no hay por qué quitarla. Pero más aún si el rasgo de la cultura del que estamos hablando tiene que ver con etiqueta, con presentación, si tiene que ver con civilidad, con mayor razón no hay que dejar de hacer esas costumbres. Pablo deja estas instrucciones porque en los corintios eso es lo que se acostumbraba. Y Pablo no solamente no quitó las costumbres, sino que las dejó escritas en la palabra como una orden para los corintios, como un mandamiento para los corintios. Entonces, en una ocasión, hablando de cultura y poniendo un ejemplo, en una ocasión, algo en lo que yo me muevo mucho es la alabanza. Ya habrá visto en otras transmisiones, yo estoy tocando la alabanza junto con mis hermanos, y muchas veces se nos pregunta qué ritmos le agradan a Dios y qué ritmos no le agradan a Dios, ¿no? Y es una pregunta de mucha controversia. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, no, es que estos ritmos no le agradan a Dios, o estos ritmos sí. Y eso se va 100% cultural. Porque si yo voy con la alabanza que tocamos aquí a un país como Jamaica, a un país como República Dominicana, que la alabanza es merengue, es salsa, y ellos alaban a Dios con merengue y con salsa. Y digo, a mí me gusta mucho la salsa, ¿no? Pero si usted toca una salsa aquí en la cultura mexicana, muchos van a decir, no, eso es del diablo. Si usted toca salsa allá en Jamaica y en República Dominicana, ellos van a decir, oh, mira, alabanza al Señor, ¿no? Si usted va incluso a un país como África, allá en África, muchas tribus que están en el continente africano están adorando a Dios desnudos, ¿no? Porque su cultura así lo permite. Y si alguien trae ropa es considerado como un extraño. Por eso muchas culturas, muchas tribus allá en África adoran a Dios desnudos. Y uno dice, ¿por qué? Porque así lo marca su cultura. No está mal.
¿Por qué? Porque su cultura lo permite y esto no contradice las Escrituras. Ahora, en la vestimenta es igual, en la forma en que entramos al templo y es lo mismo. Pablo está hablando acerca de la cultura. Dice Pablo, lo mismo es si se hubiese raspado. En algunas culturas antiguas que las mujeres se raparan la cabeza era el castigo para el adulterio. Entonces, posiblemente Pablo le estaba diciendo esto a las mujeres corintias, porque muchas a lo mejor dijeron, oye, pues no es necesario un velo no tiene nada que ver, cubrirse la cabeza en realidad no tiene nada que ver para ser más o menos espirituales. Pero Pablo lo contextualiza y dice, en su cultura significa que ustedes están bajo autoridad, por eso tienen que continuar haciéndolo. Ahora, versículo del 7 al 10 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Fíjese bien, ¿por qué es importante respetar el principio de liderazgo en la iglesia? La primera razón dada se encuentra en 1 Corintios 11:3, que la cabeza de la mujer es el hombre. Dios ha establecido un orden de autoridad, el principio de liderazgo masculino tanto en la iglesia como en el hogar. Siempre que haya un orden establecido tanto en la iglesia como en el hogar, que es en este aspecto de que el principio de autoridad es el liderazgo masculino, entonces está establecido por el orden de Dios en esta forma. Porque Pablo en este punto no se mete a cultura. Cuando dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre de la mujer, está hablando de autoridad, no de rasgos culturales. Entonces en este punto Pablo establece un principio donde dice sujeción. Ese es el principio que está estableciendo Pablo, sujeción. Cristo se sujeta al Padre y el hombre se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta al hombre. Sujeción. Dependiendo de la cultura, la sujeción se manifiesta de una o de otra forma. Dice, la mujer es la gloria del varón, ya sea porque el hombre puede gloriarse en su mujer si es buena, o porque ella puede honrarlo a él y darle gloria. Y por causa de los ángeles. Una tercera razón por la que se tiene que seguir este principio de liderazgo es porque los ángeles están presentes en cualquier asamblea de cristianos, para alabanza y para señalar cualquier desviación del orden reverente. Recordemos que los ángeles son espíritus ministradores para el bien de los elegidos de Dios. Todo el tiempo tienen una administración especial para nosotros. Entonces, por lo menos están más particularmente presentes en las asambleas de gente para adoración a Dios. Ahora, Pablo pone el principio aquí. Este es el principio, sujeción. La mujer, el hombre y el mismo Jesucristo tienen que estar bajo sujeción. Siempre, ese es el principio. Sin embargo, la representación de ello en los corintios era cubrir su cabeza en las mujeres y no cubrirla en los hombres. En esta cultura en específico, ese era el principio aplicado a la cultura. Entonces, en los corintios, el cubrirse la cabeza por parte de las mujeres representaban que estaban bajo autoridad. Lamentablemente, muchos hacen de la forma una ley y se olvidan del principio en sí. Hoy en día hay algunas doctrinas donde la mujer se pone velo siguiendo este principio, y está bien, no está mal que lo usen, pero tampoco está mal una mujer que no lo use, porque en nuestra cultura el que una mujer se ponga velo no representa en sí que esté bajo autoridad. Hay otras actitudes de las mujeres que sí representan que estén bajo autoridad, porque de nada sirve que una mujer se cubra su cabeza usando velo si a final de cuentas en su actitud y en su conducta no está bajo autoridad. Porque nuestra cultura no representa nada el que una mujer use velo o no. Entonces, si una mujer no está bajo autoridad y aún así se pone velo, ¿de qué sirve que se ponga velo si no está bajo autoridad? Así como de nada sirve que un hombre venga hoy y ande con cabeza descubierta y ande con traje y corbata si a final de cuentas no está sujeto a Cristo. ¿De qué sirve que nuestra etiqueta, que la forma de vestir formal, que es traje con corbata, con pantalón de vestir, con zapato de vestir, bien rasurado y bien peinado, puede andar un hombre así? Digo, qué etiqueta buena en nuestra cultura, pero si al final de cuentas no está bajo autoridad, de nada sirve que esté bien vestido. De nada funciona. Entonces, lamentablemente muchas personas toman la forma, la etiqueta, la cultura y la hacen principio, cuando no es ese el principio.
De nada sirve que tomemos la etiqueta, de nada sirve que tomemos la cultura y la hagamos ley si el principio lo estamos olvidando. El principio aquí general es sujeción. Sujeción. Hay que estar sujetos. No solamente las mujeres a los hombres y los hombres a Cristo, sino que además Pablo en otras partes dice que tenemos que estar sujetos unos a los otros. Entonces, los tantos errores que los hombres hemos cometido al ser guías ha sido la causa principal del rechazo de la autoridad masculina. Pero recordemos el orden de autoridad. La mujer sujeta al hombre, el hombre sujeto a Cristo. Yo le puedo decir, no es difícil para una mujer casada sujetarse a su esposo si su esposo está sujeto a Cristo. El problema en la sujeción muchas veces, muchos hombres exigen sujeción y sumisión de parte de la mujer. Recuerde, sujeción y sumisión no necesariamente son lo mismo. Muchos hombres exigen sujeción de parte de sus esposas, pero ellos mismos no están sujetos a Dios. ¿Cómo podemos exigir como hombres, como padre de hogar, que nuestros hijos, que nuestra familia esté sujeta a nosotros, si nosotros como guías espirituales no estamos sujetos a Dios? No estamos sujetos a Jesucristo. El orden es que nosotros estemos sujetos a Jesucristo. Y si estamos sujetos a Jesucristo, vamos a seguir la palabra que Él nos dejó. Y si seguimos la palabra y los principios que Jesucristo nos dejó en su palabra, entonces no vamos a complicar el que nuestros hijos y que nuestra esposa se sujeten a nuestra autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se tiene que ganar. Yo no puedo obligar a mi hijo que lea la palabra, que lea la Biblia. Yo no puedo obligar a mi hijo a que lea o que ore. Él lo va a hacer cuando Él me vea a mí hacerlo, no cuando yo se lo imponga. Si Él me ve leyendo, si Él me ve estudiando, Él por consiguiente va a continuar a estudiar, porque Él me ve haciendo, le va a imitar lo que yo estoy haciendo. Ahora, el versículo 11 y 12 dice de la siguiente forma: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces Pablo aquí sienta otra base. O sea, le dice a los hombres: si ustedes son la autoridad de la mujer y la autoridad sobre ustedes es Cristo, pero no se me crean tanto. Pablo aquí viene e iguala las cosas. Y Pablo dice, ok, si bien sí, la mujer salió del hombre. En la creación, la mujer, dice la palabra, que fue sacada de la costilla de Adán. Y de ahí la mujer fue hecha para el hombre. Pero luego dice Pablo, tampoco se crean tanto hombres, porque todos los hombres nacimos de una mujer. Así que tanto las mujeres necesitan del hombre, como el hombre necesita de la mujer. Somos iguales delante de Dios. Como rendición de cuentas, como parte de nuestra salvación, tanto hombres como mujeres necesitamos a Jesucristo. Y necesitamos estar sujetos unos a los otros. Necesitamos siempre sujetarnos, sea hombres, sea mujeres, dice Pablo, sujétense los unos a los otros. Entonces Pablo viene y sienta esto para que nadie se vaya a envanecer. De por sí, los corintios tenían problemas con estarse envaneciendo. Por eso Pablo dice, el hombre necesita de la mujer también, porque todos los hombres nacimos de una mujer. Ahora, aunque Pablo ha reconocido el orden de la creación y lo relacionó con el principio de liderazgo masculino en la iglesia, él también es cuidadoso de recordar que también el varón nace de la mujer. Ahora, el hombre o los hombres que gobiernan la iglesia o en el hogar sin amor, sin reconocer el vital e importante lugar que Dios le ha dado a las mujeres, no está haciendo la voluntad de Dios. Porque muchos podrán decir que la Biblia es muy misógina, la Biblia desprecia a las mujeres. No, la primera persona a la que Jesucristo se le apareció fue una mujer. El profeta Samuel fue profeta y fue dedicado a Dios no por su padre, fue por el trabajo de una mujer, su madre, Ana. Incluso cuando el personaje bíblico, Débora, sale a batallar, sale a la guerra, el rey no quiso salir, el juez que estaba ahí no quiso salir si no salía Débora. Y Débora tuvo que salir en esta historia a ganar la batalla. Porque la mujer no es un ser inferior. Aquí mismo Pablo lo está explicando. La mujer no es un ser inferior. Somos iguales.
En orden de autoridad, el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es el líder del equipo. Pero el hecho de que sea líder del equipo no significa que sea superior o que la mujer sea inferior. Somos iguales. Entonces, los hombres que gobiernan la iglesia y menosprecian a la mujer están fuera del orden de Dios. Porque si bien el hombre es la autoridad, no significa que el hombre puede menospreciar o menoscabar a una mujer. Todo lo contrario. Tenemos que recordar que nacimos de una mujer. Ahora, en el versículo 13 al 16 dice de la siguiente forma: juzgad ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Fíjese bien, ¿es propio que la mujer, dice Pablo, ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí Pablo habla a esos corintios cristianos que vienen de un ambiente judío. En la comunidad judía era costumbre que los judíos se cubrieran la cabeza para orar a Dios. Entonces, Pablo aquí les dice a todos: ¿es propio que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Los hombres cubrían también sus cabezas cuando estaban orando. Por tanto, era inconcebible que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Su propia experiencia les enseñaba que las mujeres deberían observar la costumbre de cubrir su cabeza cuando la iglesia se reúne. Ahora, Pablo aquí está aludiendo al principio usando el método. Pablo dice: ¿es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? Es decir, Pablo está diciendo, es propio que la mujer ore sin estar bajo autoridad. Porque en esa cultura el cubrirse la cabeza representaba estar bajo autoridad. Entonces Pablo dice, es propio que la mujer ore sin autoridad. Está aludiendo al principio usando el método. Ahora, dice, la naturaleza misma no nos enseña que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Tanto en la cultura griega como en la judía, el pelo corto era común para los hombres. No era normal que un hombre trajera el cabello largo. Pero eso era deshonroso para un hombre que tuviera el cabello largo porque era considerado femenino. El hecho de que un hombre trajera el cabello largo era considerado como que él estaba inclinado a rasgos femeninos. Y eso era deshonroso para un hombre. Ahora, basado en este versículo, mucha gente y muchos pastores han determinado que han dicho que lo toman, como decía ahorita, hacen de la forma un principio cuando no es eso a lo que se refiere. O sea, si bien Pablo dice aquí que la naturaleza misma no les enseña que el hombre dejarse crecer el cabello era deshonroso, es porque en la cultura dejarse crecer el cabello era deshonroso. Sin embargo, hoy en nuestra cultura no necesariamente es así. A lo mejor aquí en Tijuana sí es normal y es más común que el hombre trae el cabello corto. La cultura predominante es el hombre con cabello corto. Yo mismo tengo el cabello corto, ¿no? Aunque espiritualmente yo lo traería largo, no más que no siempre me dejan. Pero el punto que voy es el siguiente. En muchas culturas, usted cruza aquí a Estados Unidos y es normal ver a hombres con cabello largo. En culturas como la cultura en Australia, la cultura en otros países es normal que el hombre tenga el cabello largo. Y culturalmente no está mal visto. Incluso en otras culturas está mal visto que el hombre tenga el cabello corto. Entonces en esas culturas este principio no aplica. Esta forma, lo que aplica es el principio. Ajústate a la etiqueta del lugar siempre que la etiqueta no contradiga lo que la palabra dice. Incluso el mismo Pablo, en el libro de Hechos, no le miento, en el libro de Hechos capítulo 18, hizo un voto en el que se dejaba el cabello largo. Pero ese voto no significaría nada si la regla del lugar fuera usar el cabello largo. Entonces, aun cuando es verdad que está mal para un hombre tomar la apariencia de una mujer, el pelo largo en un hombre, dependiendo de su cultura, no es necesariamente una indicación de esto. Entonces Pablo está aludiendo a la cultura y enseña un principio aludiendo a la cultura. Ahora, dice el versículo, porque en lugar de velo le es dado cabello. Entonces, por el hecho de que las mujeres en esta cultura llevan el cabello más largo que los hombres, es que Pablo les dice, en lugar de velo, las mujeres pueden orar si están bajo autoridad con su cabello. No importa, en lugar de que tengan un velo para cubrir esa parte, Dios le dio a las mujeres un cabello largo, al hombre corto y a las mujeres largo. Entonces, Pablo piensa que este pelo largo es como un velo natural. Por tanto, si la naturaleza le ha dado a las mujeres pelo largo como cubierta,
es muestra en sí mismo a su necesidad de ser cubiertas, de acuerdo con la antigua costumbre corintia. Ahora, dice Pablo para cerrar este versículo, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. En la versión Dios habla hoy se traduce de esta forma. Ni nosotros, ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Entonces Pablo aquí hace alusión precisamente a las costumbres de la cultura. Entonces cuando Pablo dice, nosotros no lo acostumbramos de esa forma, así que no vamos a discutir el punto. Por eso Pablo dice, no, si alguno quiere ser contencioso, Pablo está diciendo, nosotros no lo acostumbramos así. Ni nosotros ni las iglesias de Cristo lo acostumbramos así. Pero si alguno quiere discutir el punto de que en su cultura lo hacen, no hay problema. Lo que está diciendo cuando dice nosotros, da lugar a que si alguna otra cultura lo hace, ni está mal, pero tampoco va a hacer que Pablo cambie sus costumbres. Es decir, él no va a ir a cambiar la costumbre a otra cultura, pero tampoco va a permitir que otra cultura venga y la cambie. Es que cuando salen esas discusiones de que, oiga, ustedes tienen el cabello largo y están... Pablo no perdió tiempo en eso. Pablo dijo, esas son mis convicciones. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que nuestra costumbre dicta. Y no vamos a cambiar nuestras costumbres porque en otra cultura lo hagan de otra forma. Así como en otra cultura tampoco tienen que cambiar sus costumbres porque nosotros lo hagamos de otra manera. Es lo que está diciendo Pablo. Y es como tenemos que interpretar este versículo. Ahora, del 17 al 19 dice de la siguiente forma. Pero al anunciarles esto que sigue, y aquí es donde entramos en el punto de la Santa Cena, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre ustedes los que son aprobados. Dice Pablo, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pablo escribe a los cristianos corintios la forma en la que escribiría a muchas congregaciones hoy en día. Cuando se congregan no es para lo mejor, sino para lo peor. Lamentablemente en muchas congregaciones el problema de la unidad y de la desunidad llega a niveles inimaginables. Muchas veces algo que le hace mucho daño a las iglesias es que dentro de las mismas iglesias hay competencia. Y no una competencia sana. A veces la competencia sana es buena. A veces entre equipos, en los congresos que se llegaron a hacer aquí en Iglesia Ríos del Congreso SCALP, se hacían equipos y se hacían competencia, pero una competencia sana. Era una competencia con un objetivo de juntar cierto capital para poder llevar a cabo el congreso. Es una competencia buena. Pero muchas veces la competencia en la iglesia es porque están peleados por el escenario. Lamentablemente muchos se pelean por el micrófono, se pelean porque la gente los mire. Y los lugares deshonrosos, entre comillas, no los quieren. Porque todos quieren púlpito, pero nadie quiere limpiar las sillas. Todos quieren púlpito, pero nadie quiere lavar los baños. Todos quieren púlpito, pero nadie quiere limpiar el escenario. Todos quieren púlpito, pero nadie quiere acomodar las sillas y barrer y trapear la iglesia. Todos lo quieren. Entonces Pablo, cuando viene y habla aquí, dice, ustedes se reúnen no para lo mejor, se reúnen para lo peor. Y esto yo lo estoy trayendo a la actualidad, porque cuando Pablo habla de este problema, él está hablando de divisiones, y dice, hay divisiones y en parte lo creo, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 3 Pablo ya había hablado sobre las divisiones. En el capítulo 1 lo hace de una forma más teológica, y en el capítulo 3 él dice que algunos se creen que son de Pablo y otros se creen que son de Apolos. Es división, competencia. Entonces Pablo finalmente en el capítulo 3 les dice, es que ni Apolos es nada, ni yo soy nada, y ustedes están peleando por nada, porque todos somos del mismo equipo, todos somos de Cristo. Entonces, Pablo dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. Usualmente pensamos que las divisiones y que las disensiones son un ataque de Satanás. Y puede que en muchas ocasiones sí lo sea. Pero Pablo en este punto dice, ok, Dios se vale de las disensiones. Dios se vale de las disensiones y de las divisiones para mostrar y para sacar los que realmente son del Señor. De eso se valen las divisiones. Muchas veces son ataques del enemigo, sí, muchas veces lo son. Pero en muchas otras ocasiones Dios las permite para que se vea quiénes son realmente y quiénes le pertenecen realmente al Señor. Entonces, por eso Pablo dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos de entre ustedes los que son aprobados. Para que se vea quiénes son aprobados realmente. En el versículo del 20 al 22 dice así, cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor.
Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen en casa qué coman y qué beban? ¿O menosprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Tristemente los cristianos corintios se reunían y tomaban la Santa Cena del Señor. Se reunían y tomaban la cena. Pero cuando la tomaban, no lo hacían de una forma solemne como se hace hoy en muchas iglesias. Yo puedo decir que el 100% de las iglesias evangélicas hacen la Santa Cena de una forma solemne, de una forma en que se busca honrar al Señor. Los corintios se juntaban, para quienes dicen que el vino de la Santa Cena era jugo de uva, no es cierto. Aquí Pablo está hablando de la Santa Cena y dice que uno no come y el otro se embriaga. Es que el vino de la Santa Cena tenía alcohol, ¿no? Hoy en día no lo hacemos porque para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero el punto es este. Pablo no le reprocha el hecho de que se haya embriagado. Pablo le está reprochando el egoísmo. Pablo los está reprendiendo por egoístas, porque dice, unos que no tienen dinero, que no tienen comida en casa, que no son ricos para comer bien una buena comida en casa, esos se quedan sin hambre. Y los otros que sí pueden comer en casa, los otros que en su casa sí tienen para comer bien hasta saciarse, se adelantan a comer y no dejan que los pobres sí coman. Entonces Pablo está atacando específicamente esto. En la iglesia moderna, la cena del Señor es celebrada comúnmente en una atmósfera de solemnidad. Y los cristianos en Corintio venían de una cultura donde los paganos, para celebrar a sus dioses, hacían grandes fiestas, donde había ruido, donde había unos banquetes enormes, banquetes salvajes y ruidosos. Y es por eso que no les parece extraño a los corintios venir en este rasgo cultural y tomar la Santa Cena de esta forma. Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. ¿Por qué algunos tienen hambre en las comidas comunes de la iglesia? Porque entre los cristianos corintios algunos eran más ricos que otros y los más pobres estaban siendo ignorados. Ahora, es aquí donde Pablo observa cómo de una forma establece la cultura como algo bueno, como algo en lo que se tiene que continuar. Y en esta otra parte, en la cena del Señor, Pablo culturalmente les dice, en esta parte cultural no les alabo. Porque en los corintios, y más en el lado de oriente de nuestro planeta, en el otro continente, aquí en América no tanto, sí hay lugares donde están marcadas las clases sociales. No voy a decir que no. Incluso en nuestro propio país hay estados y ciudades donde están más marcadas las clases sociales. Aquí en Tijuana es muy extraño que haya clases sociales muy marcadas. Aquí en Tijuana uno puede ir a cualquier lugar y a cualquier parte y nadie te puede decir que no. Hay ciudades donde a ciertas colonias no entras. No me dejarán mentir, yo no conozco la Ciudad de México, pero por lo que me han contado muchas personas en la Ciudad de México, hay colonias a las que ciertas personas no pueden entrar. Y por más que digan, oye, que yo no puedes entrar porque aquí es cierta clase y tú eres de otra clase. Ahora, eso es marcado de una forma. En la antigüedad y en la ciudad de Corinto, estas clases estaban más marcadas todavía. Porque no solamente había clase alta y clase baja, sino que además de la clase baja había esclavos también. Entonces, se acostumbraba en esta cultura corintia, se acostumbraba que primero comían los ricos y se les servían las mejores porciones más grandes y mejores de comida, y al final comían los pobres. Por eso en la iglesia llevan esto, y a los corintios no les parecía extraño que comieran primero los ricos. Entonces Pablo les exhorta y les dice, ustedes que son ricos, espérense. Si tienen hambre, no sean egoístas. Si quieren hacer sus festines egoístas, háganlos en su casa. Cuando vengan a esta reunión del Señor, a esta congregación, coman todos al mismo tiempo para que puedan comer la Santa Cena del Señor. Por eso les dice Pablo, ¿no tienen casas en que coman y en que beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? El mensaje de Pablo era tanto fuerte como claro. Si quieres comer o beber egoístamente, hazlo en casa. Oiga, no nos vayamos muy lejos, aquí mismo en la iglesia. A veces en reuniones, que se pone el pan y todo. Y muchas veces las personas, yo veo que nos esperamos. Muchas veces las personas que vienen aquí a la congregación, que tienen posibilidad de comprar pan y todo, se esperan hasta que coman primero las personas que no tienen posibilidad o que sus posibilidades económicas son mucho más bajas. Y coman primero ellos.
Y comen primero las personas con posibilidades bajas y al final comen las personas que ya quizá podemos ir y comprarnos, que comprarnos un pan no resta de nuestro presupuesto semanal, que no nos es problema comprarnos un pan, que no nos es problema comer. Entonces, en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto no pasaba eso. Los ricos comían primero y órale, y usted pobre hágase para allá. Entonces Pablo viene y les reprende por esa parte. Entonces después Pablo les explica cómo tienen que llevar a cabo la Santa Cena del Señor y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Esta cita en específico, Pablo está dejando las instrucciones de cómo tomar la Santa Cena. Ahorita, por el coronavirus, por COVID-19, no podemos estar presencialmente haciendo la Santa Cena. Pero yo le insto a que en su casa usted lleve a cabo la Santa Cena. Con su familia, con sus hijos, con su esposa. Si usted está solito en su casa, si usted es joven, estudiante, aquí en Tijuana les decimos estudiambre, ¿no? Que vive solo y no tienes mucho presupuesto. Haga la Santa Cena en su casa. Aquí Pablo deja las instrucciones en el capítulo 11 de Primera de Corintios de cómo debe ser la Santa Cena. Ahora, nosotros lo hacemos con jugo de uva. No se nos adelante, mi hermano, vaya a quererlo hacer con su botellota de vino. O sea, hágalo con juguito de uva. No vaya a hacer que lo veamos pecar. Entonces, Pablo dice de la siguiente forma, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Pablo no acaba de inventar esto, no es algo que se sacó el as debajo de la manga. Pablo lo recibió del Señor. Posiblemente los mismos apóstoles, Pedro y los demás apóstoles, se lo enseñaron. O a lo mejor el mismo Jesucristo vino personalmente y le enseñó acerca de la Santa Cena. No lo sabemos, pero lo de que lo recibió del Señor, por eso se lo está enseñando. Por eso dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Pablo sabía que Jesucristo fue crucificado por una nación extranjera, por los romanos, pero su propia gente fue quien pidió que fuera crucificado y sus propios discípulos, uno de ellos, Judas, fue quien lo entregó para que fuera crucificado. Por eso Pablo dice, la noche que fue entregado, Jesús fue traicionado. Dice, y habiendo dado gracias, la palabra acción de gracias en el vocablo griego es eucharistia. Eucharistia. Ahí se la voy a poner. Eucharistia. Entonces, de ahí el nombre y la costumbre católica de la Eucaristía, que es la acción de gracias. Entonces, después dice Pablo, lo partió y dijo, al conducir Jesucristo a un servicio de comunión, Pablo pone énfasis en recordar a Jesús, en lo que él dijo acerca de su significado de su propia muerte por nosotros. Pablo está explicándoles lo que simboliza realmente la Santa Cena. La Santa Cena no era nomás reunirse y comer y disfrutar de la celebración de la Pascua. Pablo dice, hay un significado, hay un trasfondo, hay un simbolismo en que partamos el pan y bebamos este vino recordando a nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente hacerlo porque sí, tiene que haber una preparación previa espiritualmente para probar este vino. Recordemos que la última cena era en realidad la comida de la Pascua, cuando Jesús junto con sus discípulos, de acuerdo con los mandamientos bíblicos y las tradiciones judías, celebraban la remembranza de la liberación de Israel de Egipto a la tierra prometida, comenzando en el libro de Éxodo. El partimiento del pan y el beber vino en la celebración de la Pascua eran partes importantes. Jesús toma estas ilustraciones de cómo el pueblo de Israel salió librado de Egipto y no solamente recuerda y celebra esta, válgame la redundancia, esta celebración, sino que Jesús además le añade significado a esta celebración. Dice, ahora que cada que partan este pan y cada que tomen este vino, ustedes van a recordar mi cuerpo y mi sangre que es ofrecido por ustedes, porque justo después de eso Jesús es crucificado. Dice Jesucristo, este es mi cuerpo. Al tomar el pan,
Somos llamados a recordar a Jesús, que por nosotros fue partido, por nosotros fue latigado, por nosotros se descoyuntaron sus huesos, por nosotros su lengua se pegó a su paladar, por nosotros entregó su vida en la cruz. Dice la Biblia, la palabra, que le arrancaron su barba. Óigame, no sé usted si ha visto cómo se puede arrancar un cabello, pero si le arrancan todo, no se vino el puro cabellito, se vino toda la piel, le arrancaron su barba. Lo crucificaron. Yo he explicado cientos de veces qué es lo que sucede con la crucifixión. Es un proceso doloroso. Muchos dicen, es que Dios, sí era 100% Dios, pero también era 100% hombre, también sufría, también se dolía. Jesucristo lloró varias veces en la Biblia, también se contristaba su corazón. Cuando Jesucristo lo crucificaron, la crucifixión es un proceso difícil. El hecho de que muchos ponen el clavo aquí en la muñeca, en la mano, perdón. Pero si el clavo lo pusieran aquí, la piel se rasgaría y la persona no estaría detenida. No sé si usted se ha puesto a pensar cuánta fuerza tiene su muñeca. No recuerdo exactamente el nombre de todos los huesos, pero aquí en el antebrazo tenemos 2 huesos que vienen a cerrar en la muñeca. El clavo era introducido aquí para que cuando la piel se rasgara no se abriera, sino que la persona fuera sujeta por el cartílago que está en su muñeca. Entonces cuando la persona estaba aquí clavada, el clavo estaba aquí introducido y la persona que estaba crucificada no se rasgaba su piel y no se salía porque su muñeca estaba deteniendo su cuerpo. Al estar en esta posición, el diafragma, que es un músculo que tenemos aquí, que es para respirar, no se puede contraer, que es el que contrae los pulmones para que podamos tomar aire. Entonces cuando están en esta posición, el diafragma no se puede contraer. Entonces los crucificados tenían que jalarse de una forma en que se pudieran levantar para que su diafragma se pudiera contraer y entonces pudieran inhalar y exhalar. Y cada que un crucificado respiraba tenía que hacer ese proceso. Imagínese el dolor de tener un clavo y tener que hacer que el cartílago se recorra hacia el clavo simplemente para poder respirar. Por eso los crucificados morían de asfixia, porque preferían morir sin respirar que sentir el dolor continuo de estarse jalando sus brazos y estar sintiendo dolor para poder respirar. Y luego por eso les quebraban las piernas, porque si les quebraban las piernas, en algún punto sus brazos no iban a poder hacer más fuerza para respirar y ellos iban a morir asfixiados. Cuando vinieron con Jesús, iban a quebrarle las piernas para que él muriera también, pero Jesús se les adelantó, Jesús ya estaba muerto, porque no solamente le dieron doble castigo, lo latigaron y luego lo crucificaron. Entonces cuando Jesucristo viene y dice, este es mi cuerpo, el pan sin levadura se acostumbraba debido a que en su prisa por salir de Egipto, los israelitas no tuvieron tiempo para dejar a su pan inflarse, por eso se acostumbraba al pan sin levadura. El pan sin levadura que era usado en la cena de Pascua tenía líneas de donde era horneado, tenía ciertos hoyos porque no se inflaba, tenía ciertas líneas de donde lo horneaban y entonces tenía incluso hoyos que parecían perforaciones. Del mismo modo, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros y él no tenía pecado, como el pan no tenía levadura y la levadura es una representación del pecado, y su cuerpo llevó líneas y fue perforado así como el pan. Por eso representa el cuerpo de Jesucristo. Luego dice Jesucristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Al recibir la copa somos llamados a recordar la sangre de Jesús y el nuevo pacto. La cena de la Pascua representaba cuando la última plaga en Egipto fue una plaga que fue sellada con un pacto por sangre, porque los israelitas tuvieron que matar un cordero y tomar la sangre y con esa sangre marcar sus puertas y marcar sus ventanas para que el ángel de la muerte no viniera y entrara a esa casa. Asimismo Jesucristo sella un nuevo pacto con sangre, el nuevo pacto en el que estamos viviendo, el nuevo pacto de la gracia, en el que ahora somos santificados y somos hechos nuevas criaturas a través de Jesucristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. La sangre de Jesucristo, dice 1 Juan 1:7, su Hijo nos limpia de todo pecado. Para eso es la sangre de Cristo. Y todo se trata de una transformación interna que nos limpia de todo pecado. Dice en Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Jesucristo pone la palabra de Dios y su voluntad en nosotros. Dice Jeremías 31:33,
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Todo es acerca de una nueva y una cercana relación con Dios. De eso se trata el nuevo pacto. Por eso Dios escribió en Jeremías 31:33. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo a mí, porque ahora el lugar santísimo ya no es un lugar. El lugar santísimo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Cuando Jesucristo murió, el velo se partió, porque para acceder al trono de la gracia, al trono de la misericordia de Dios, ya no necesitamos ir con un sacerdote, ya no necesitamos ir a cierto lugar, a un tabernáculo a orar, a conectarnos con Dios, ya no necesitamos matar a un animal que derrame sangre por nuestros pecados. Ahora nosotros somos el lugar santísimo porque nosotros mismos somos sacerdotes y podemos acercarnos hasta el trono de la misericordia y de la gracia de Dios. Dijo Pablo, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Mientras que la cena del Señor nos recuerda a lo que Jesús hizo en la cruz, también mira hacia la venida de Jesús y la cena de las bodas del Cordero. Bíblicamente podemos entender que tanto el pan como el vino son símbolos e ilustraciones poderosas que nos recuerdan lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que nos recuerdan que Jesucristo murió por nosotros. Pero no solamente nos recuerdan lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas y lo que Jesucristo hace por nosotros, sino que también tenemos que continuar haciéndolos hasta que Jesucristo venga de nuevo por su iglesia y podamos encontrarnos con Él en las nubes. No solamente es para recordar lo que hizo, sino como una promesa de que Jesucristo pronto va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos, ni los ángeles lo saben. Solo Dios el Padre lo sabe. ¿Cuándo va a ser esa fecha? Puede ser puede ser hoy, puede ser mañana. Si fuera ayer ya me hubiera quedado, santos cielos, ¿qué estoy diciendo? Puede ser hoy, o puede ser mañana, o puede ser la siguiente semana. No lo sabemos. Simplemente tenemos que esperar a que Jesucristo venga pronto por su iglesia. El versículo 27, dice, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Anunciar es la misma palabra traducida como predicar en otros lugares. Sin embargo, en este contexto hablamos de utilizar la Santa Cena como simbología de recuerdo tanto de que Cristo murió como el hecho de que pronto vendrá. Entonces, mientras partimos el pan e inclinamos nuestro corazón delante de Dios, ¿qué clase de sermón estamos predicando con nuestra vida? Porque partir el pan es anunciar que Él viene, es predicar que Jesucristo viene. ¿Qué está predicando nuestra vida acerca de Jesucristo? ¿Qué está diciendo mientras partimos el pan y tomamos el vino en la Santa Cena? ¿Qué está diciendo nuestra vida de Jesucristo? ¿A qué estamos inclinando nuestro corazón? Con frecuencia hemos partido el pan juntos alrededor de la mesa del Señor. Y cuando salimos de partir el pan, hacemos exactamente lo que sus discípulos hicieron cuando salieron de partir la mesa, de partir el pan en la mesa con el Señor. ¿Qué hicieron los discípulos después de salir de la Santa Cena y ver que Jesucristo fue apresado y lo iban a crucificar? Negarlo. ¿Qué está predicando nuestra vida cuando tomamos la Santa Cena y salimos a la calle? ¿Lo representamos como dignos testigos y representantes de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿O lo negamos frente a los demás porque nos da vergüenza no encajar? ¿O lo negamos frente a los demás porque nos da vergüenza no representarlo dignamente? Porque se pueden burlar de nosotros, porque nos pueden dar carrilla en el trabajo. ¿Qué estamos predicando con nuestra vida? Versículo 27-28 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo está advirtiendo a los cristianos corintios de tratar la cena del Señor con reverencia y de practicarla en un espíritu de autoexaminación. Ahora, esto no está tratando de excluirnos, tú sí puedes, tú no puedes. Esto está tratando de decir que tenemos que venir con la mentalidad de prepararnos para recibir la Santa Cena con el corazón correcto. Ahora, hay una palabra aquí que dice indignamente. Dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente y sin discernir el cuerpo del Señor. Ok. La Biblia, la versión King James de la Biblia americana de este versículo usa una palabra que es unworthy. Unworthy. Si hay alguno ahí americano que me pueda corregir si lo dije bien o no.
La palabra indignamente ha hecho a algunos cristianos pensar que deben hacerse dignos de recibir comunión, o si han pecado ellos son indignos de venir y recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ellos. Eso es un serio malentendido, porque nosotros de ninguna forma podemos hacernos dignos. Siempre vamos a ser indignos. No hay manera ni hay forma en que nosotros podamos ser dignos por nuestros propios méritos de llegar y mostrarnos dignos delante de Dios. El único que nos puede hacer dignos es el mismo Jesucristo. Entonces, cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos a nuestro Salvador, no alejarnos de Él. No obstante, si un cristiano está en pecado tercamente y sin arrepentirse, se está burlando de lo que Jesús hizo en la cruz para limpiarnos de su pecado. Pablo aquí no está hablando de ese pecado en el que podemos equivocarnos y podemos regarla, ¿no? Todos hemos pecado, y si no ha pecado va a pecar, no se preocupe. Pablo está hablando indignamente cuando las personas conscientemente están pecando y aunque saben que es pecado, continúan practicando el pecado. Eso es tomar la Santa Cena del Señor indignamente, porque aunque sabemos lo que es pecado y de adrede pecamos, y venir y tomar la Santa Cena del Señor es como burlarnos de Jesucristo, decirle, yo sé que es lo que tú hiciste, pero no me interesa, yo quiero seguir pecando. A eso se refiere indignamente. Nunca podremos realmente hacernos a nosotros mismos dignos de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. De nuevo no muestra que tengamos que hacer una mórbida muestra de autorrevisión para ver si somos dignos de lo que Jesús hizo por nosotros, sino una evaluación honesta para ver si como recibimos la comunión nos estamos conduciendo nosotros mismos de manera que honra al Señor. La idea no es mantener a la gente alejada de la mesa del Señor, sino preparar nuestros corazones para recibir la Santa Cena del Señor. De esto se trata. Versículo del 29 al 32 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice Pablo, juicio come y bebe para sí. Una conducta irreverente en la mesa del Señor invita a la disciplina correctiva de Dios. Así que deberíamos examinarnos para que no seamos juzgados. Si nos disciplinamos nosotros mismos, si nosotros mismos nos disciplinamos a alinearnos a la palabra del Señor, entonces el Señor no necesitará hacerlo con su mano de corrección. Eso es a lo que se refiere Pablo. El juicio es significativo, por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Evidentemente entre los corintios, y esto lo ve Pablo, algunos experimentaban enfermedad e incluso otros habían muerto como resultado de la disciplina correctiva de Dios sobre la iglesia de Corinto. Ahora, al escribir juicio come y bebe, Pablo no se refiere al juicio eterno, sino a juicio correctivo. No está escrito el artículo el antes de juicio, no es el juicio, sino simplemente es juicio come y bebe. Así que sí, esta corrección no es como un juez condenando a un criminal. No es como un juez dando sentencia, te perdiste, no. Sino que es Dios actuando como un padre intentando corregir a su hijo. Juzga lo que está haciendo mal y procede a corregirlo. En 1 de Juan 5:16 menciona el pecado de muerte. Y Ananías y Zafira en el libro de Hechos 5 parecen ser ejemplos de esto. Ananías y Zafira, por pecar contra el Espíritu Santo, por mentir contra el Espíritu Santo, murieron a los pies del apóstol Pedro. Entonces, aparentemente un creyente puede pecar al punto que Dios cree que lo mejor es llevarlos a casa. Que Dios cree que probablemente ellos de alguna manera han comprometido su testimonio tan significativamente que deberían ir a casa con Dios. Muchas personas que han fallecido, que uno dice, ¿por qué se los llevó el Señor? No sé, no lo sabemos, no lo sabremos hasta que estemos con Él. Quizás muchos el Señor dice, ¿sabes qué? Yo conozco tu presente, conozco tu pasado y conozco tu futuro, y en tu futuro no te viene bien, es hora de que vengas a tu casa con el Señor. Y está bien, si el Señor así lo decide es porque Él es soberano. Ahora no estoy diciendo que todos los casos donde una persona muera y no entendamos por qué falleció es porque el Señor se lo llevó antes. Simplemente el Señor decide cuándo llevárselo y cuándo no. Nosotros no podemos discernir eso. Pero Pablo aquí está diciendo, muchas personas han comido y bebido juicio. Y el Señor, en lugar de permitir que se pierdan aquí en esta tierra, mejor se los lleva antes de que tengan que condenarlos junto con el mundo. Versículos 33 y 34, y con eso termino. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros.
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice Pablo, espérense unos a otros, coman al mismo tiempo. Siéntense a la mesa y comiencen a comer todos. Eso en nuestra cultura mexicana es ley. Eso hasta la fecha, yo en todas las casas que he ido aquí en México, y miren que he ido a muchas casas donde muchos hermanos de todo corazón me han invitado a comer, y de todo corazón me he sentado a comer con ellos. Y se esperan hasta que me honra cuando voy a casa si me sirven el primer plato a mí, eso a mí me honra. Yo no empiezo a comer hasta que veo que todos están sentados. En mi casa se empieza a comer hasta que todos estamos sentados. En la casa de mis papás. El primer plato que servían era mi papá, honrando a la autoridad de mi mamá, ¿no? Y después nos servían a todos nosotros. Y no comíamos hasta que empezábamos a comer todos. Eso es honra. Es etiqueta en nuestra cultura. Respeto. Ahora, si alguno tiene hambre, coma en su casa. Pablo está diciendo, no se atraganten, aguanten. O sea, si tienen hambre y tienen para comer en su casa, coman en su casa. Y aquí vienen y merendan algo, se comen un sándwichito, algo. Pero los que no tienen en su casa para comer, denle chance de que ellos coman aquí. Denles oportunidad de que ellos puedan saciarse aquí. Y si ustedes tienen en casa para saciarse, no vengan a saciarse a la iglesia. Sacíense en casa y permitan que quienes no tienen se sacien en la iglesia. ¿Por qué? Para que no se reúnan para juicio. Por causa de este simple egoísmo. Por motivo de simplemente ser egoístas. De simplemente no ser compartidos. Había juicio de parte de Dios para los corintios. Por ese simple detalle. Solo por el amor de la comida. Pablo quiere poner todo en perspectiva y recordarles que no vale la pena. Y las demás cosas, dice Pablo, cuando terminamos el capítulo, las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo sabe que en una carta no puede tratar todos los asuntos. Hay cosas que tiene que hablarlas personalmente. Me hubiera encantado estar presente cuando Pablo fue a poner en orden todo lo demás. Aunque fuera un regaño, pero de parte de Pablo, con gusto lo recibo. Quién sabe cómo habrá sido un regaño de Pablo. Pero Pablo era colérico. Nuestro pastor, también mi papá, es del mismo temperamento de Pablo, así es que ya más o menos sé cómo van los regaños. Quien conoce al pastor David, el temperamento es colérico. Yo soy un temperamento flemático. Pablo era el temperamento colérico. Por ahí habrá sido el regaño similar. Pero el punto al que voy es, tome la Santa Cena en su casa. Quisiéramos estar con usted y tomarla todos reunidos aquí en esta casa. Quizás en cuanto nos volvamos a reunir, créame, vamos a tomar la Santa Cena juntos. Pero ese tiempo, conocido como Semana Santa, es para que nos consagremos, para que preparemos nuestro corazón. No podemos ser dignos jamás, siempre vamos a ser indignos, pero podemos preparar nuestro corazón para con solemnidad, con una atmósfera de espiritualidad, podamos tomar la Santa Cena y recordar. En Navidad recordamos cuando Dios envió al Salvador a esta tierra. Y en Semana Santa recordamos cuando ese Salvador se sacrificó por nosotros y tomó el lugar que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos estar en la cruz, nosotros merecíamos ser latigados, nosotros merecíamos esa muerte que Jesucristo pasó, pero no permitió que la pasáramos, sino que Él entregó su vida por nosotros. Ese es amor. Ahí en su lugar donde esté, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos que tú estás en medio de nosotros. Y sabemos, Señor, que tú te mueves en medio de nuestras vidas. Queremos, Padre, en estas fechas en las que estamos en casa, en las que estamos en cuarentena, Señor, por este virus, coronavirus. Queremos, Señor, que tú nos hagas entender que este tiempo es para aprovecharlo en familia. Y quizás no podemos estar reunidos como congregación, pero sí queremos en nuestras casas reunirnos con nuestras familias para poder recordar lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Ayúdanos a entender toda esta doctrina que se está hablando en Corintios. Queremos entender que tú la has dejado por un motivo, Señor. Ayúdanos a escudriñar, a comprender todo lo que ha pasado, todo lo que tú has dejado en nuestra Biblia. Señor, yo bendigo a cada familia que está en sus hogares viendo esta transmisión. Trae unidad en el cuerpo de Cristo. Que esta crisis humanitaria, que esta crisis de salud nos sirva para ser unidos como iglesia. Para entender que no debe haber competitividad, para entender que somos un solo cuerpo en ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que me extendí muchísimo más del tiempo, pero el tema lo requiere. Si tienen preguntas, se lo repito,
escríbalas aquí abajo en la caja de comentarios. Pregúntenos. Si algo tiene duda, con toda confianza, escríbanos. Ahí nuestros hermanos que siempre nos comentan, escríbanos siempre con toda confianza. Incluso si no se atreve a hacer la pregunta en la caja de comentarios, escríbanos a las redes sociales de Iglesia Ríos. E incluso yo me animo a presentarle mis redes personales como David López Jr. Ahí puede encontrarme, puede escribirme cualquier duda, cualquier pregunta, ahí se la aclaramos. Si algo dije que usted dice esto no es correcto, escríbanos también. Para eso estamos, mis hermanos, para someternos los unos a los otros. El Señor les bendiga, denle like, compartan la transmisión y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, transmisión en vivo. El Señor le bendiga.